Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos desde el Cementerio. Hoy vamos a sumergirnos en historias escalofriantes y misteriosas que sucedieron en cementerios alrededor del mundo. Relatos que pocos se atreven a contar y que te harán cuestionar lo que creías imposible. Cada historia tiene un secreto oscuro, un susurro del más allá que solo los más valientes podrán escuchar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará para siempre tu manera de ver la muerte y el más allá. ¿Estás listo para sentir ese frío que recorre la espalda y escuchar esas voces que vienen del silencio? Empecemos. Si estas historias te están haciendo temblar, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato aterrador que publicamos cada semana. Deja tu like si te gustan los misterios reales y comenta cuál de estas historias te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu participación es muy importante para mantener vivo este canal y seguir trayéndote el mejor contenido sobrenatural. Nos vemos en la próxima visita al cementerio. Historia 1: La cruz que desaparecía y volvía a aparecer en un cementerio de Florida. En un pequeño pueblo de Florida, rodeado por la espesura de árboles centenarios y envuelto en una niebla que parecía perpetua, se encontraba un cementerio casi olvidado por el tiempo. Allí, en medio de las tumbas desgastadas por el paso de los años, había una cruz de mármol imponente que destacaba por su pureza y tamaño. Lo curioso y aterrador era que cada luna llena, esa cruz desaparecía sin dejar rastro alguno. Al amanecer, reaparecía en el mismo lugar, intacta, como si nunca hubiera desaparecido. Nadie entendía cómo ni por qué sucedía este fenómeno. Los habitantes del pueblo contaban con miedo y respeto que en noches de luna llena, una figura espectral se acercaba al cementerio, una sombra que parecía custodiar ese objeto sagrado. Algunos decían que era el espíritu de un antiguo sacerdote que fue enterrado injustamente, y que su alma errante protegía la cruz, llevándola consigo en su paseo nocturno para evitar que cayera en manos equivocadas. Otros, más incrédulos, pensaban que se trataba de una maldición ancestral, un castigo impuesto a quien osara perturbar la paz del lugar. Durante años, muchos intentaron quedarse en el cementerio durante la luna llena para presenciar el fenómeno. Algunos desaparecieron sin explicación, otros volvieron aterrados con historias de susurros que emanaban del suelo, lamentos que parecían atravesar el alma y el sonido de pasos que no se correspondían con ningún cuerpo visible. Se decía que la cruz tenía una energía oscura, capaz de alterar la realidad misma, y que la luna llena amplificaba ese poder. Los más valientes intentaron tocar la cruz en plena luna llena, pero al hacerlo, sentían un frío glacial que les paralizaba el cuerpo y un peso insoportable en el pecho, como si la cruz les reclamara respeto y silencio eterno. El pueblo, con el tiempo, empezó a evitar acercarse al cementerio durante esas noches, y muchos cerraron sus negocios temprano, cerraron ventanas y rezaron con fervor. Sin embargo, un sacerdote joven y decidido, llegó al pueblo con la intención de desentrañar el misterio y liberar a las almas atrapadas. Decidió pasar una noche de luna llena en el cementerio, armado solo con su rosario y fe. Conforme la luna ascendía, la cruz comenzó a brillar tenuemente, y poco a poco, se desvaneció ante sus ojos. En ese instante, una voz profunda y triste resonó entre las tumbas, implorando perdón y liberación. El sacerdote, con lágrimas, empezó a rezar con toda su alma, pidiendo que la paz regresara a ese lugar maldito. Cuando la cruz reapareció al amanecer, parecía menos fría, menos imponente, como si parte de su oscuridad se hubiera disuelto. Desde entonces, el fenómeno continuó, pero con una diferencia: ya no desaparecía sola, sino que el sacerdote, cada luna llena, acompañaba la cruz con sus oraciones, protegiéndola de la noche y de aquello que acechaba en las sombras. Esta historia permanece como un recordatorio del delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, y cómo, incluso en la muerte, hay fuerzas que luchan por el alma de los que se fueron. Si estas historias te están haciendo temblar, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato aterrador que publicamos cada semana. Deja tu like si te gustan los misterios reales y comenta cuál de estas historias te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu participación es muy importante para mantener vivo este canal y seguir trayéndote el mejor contenido sobrenatural. Nos vemos en la próxima visita al cementerio. Historia 2: del susurro que decía el nombre de los vivos en Madrid. En el corazón antiguo de Madrid, donde las calles estrechas se entrelazan como laberintos olvidados, existe un cementerio que pocos se atreven a visitar después del ocaso.
Sus muros de piedra desgastada y sus pórticos cubiertos de hiedra esconden secretos que han permanecido en silencio durante siglos, hasta que comenzaron a surgir aquellos susurros que helaban la sangre de quienes los escuchaban. Todo comenzó con relatos aislados. Personas que caminaban cerca del camposanto en las noches, aseguraban haber oído una voz tenue, casi imperceptible, que repetía sus nombres con una precisión inquietante. Al principio, pensaron que era el viento, o alguna broma de la mente, pero la realidad era mucho más oscura. Los susurros no solo decían los nombres de quienes caminaban cerca, sino que en ocasiones mencionaban detalles íntimos, secretos que solo ellos conocían y que jamás habían confesado a nadie. Algunos vecinos comenzaron a evitar las calles colindantes al cementerio, y el miedo se propagó como una sombra que no se disipaba con la luz del día. Las leyendas hablaban de un antiguo guardián, un hombre que había sido sepultado injustamente dentro de ese cementerio hace más de 200 años. Cuentan que en vida era un confesor temido, alguien que tenía el don de escuchar los pecados más profundos y guardarlos en silencio, pero que tras su muerte su alma quedó atrapada entre los muros del cementerio, condenada a repetir los nombres de aquellos a quienes el destino aún les tenía cuentas pendientes. Una noche, un grupo de jóvenes decidió investigar el fenómeno, armados solo con grabadoras y cámaras, ansiosos por descubrir la verdad. Se acercaron al cementerio justo cuando la luna comenzaba a elevarse en el cielo, iluminando con su tenue brillo las lápidas gastadas y las esculturas cubiertas de musgo. Al principio, solo escuchaban el susurro del viento y el crujir de las hojas secas, pero de repente, la voz comenzó a hacerse audible, suave pero clara, llamando por el nombre de una chica del grupo, seguido de un detalle que nadie debería saber, el secreto que ella había guardado con más recelo. El miedo se apoderó de todos y comenzaron a retroceder, pero la voz seguía, llamando a cada uno por su nombre y sus secretos, como si el cementerio estuviera vivo, acechando y juzgando. Algunos intentaron responder, pero solo obtenían ecos y risas siniestras que parecían surgir de las profundidades de la tierra. Al día siguiente, la policía fue alertada por los vecinos debido a los gritos que provenían del cementerio. Cuando llegaron, solo encontraron a los jóvenes pálidos, temblando y sin palabras, incapaces de explicar lo sucedido. Desde entonces, el lugar fue evitado incluso por los más valientes, y quienes se atreven a pasar cerca aseguran que los susurros han evolucionado, ahora llaman no solo por nombres, sino por advertencias, presagios de tragedias próximas. Un sacerdote mayor, que escuchó la historia, decidió intervenir. Se adentró una noche en el cementerio, llevando consigo un antiguo rosario y rezos que aprendió en su infancia. Mientras caminaba entre las tumbas, la voz comenzó a llamarlo por su nombre completo, seguido de recuerdos dolorosos de su pasado, heridas que creía enterradas para siempre. Sin embargo, el sacerdote no se detuvo, continuó rezando con fervor y humildad, pidiendo por las almas atrapadas y por el descanso eterno. Poco a poco, la intensidad de los susurros disminuyó, pero nunca desaparecieron por completo. Se dice que ese guardián del cementerio sigue allí, susurrando para recordar a los vivos que la muerte no es el final, y que los secretos y las culpas encuentran su voz, incluso más allá del velo que separa este mundo del siguiente. Esta historia, oscura y profunda, nos invita a reflexionar sobre los lazos invisibles entre la vida y la muerte, y sobre el peso de las palabras que pronunciamos, porque en el silencio del cementerio, los nombres de los vivos pueden convertirse en un eco eterno que jamás se olvida. Si estas historias te están haciendo temblar, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato aterrador que publicamos cada semana. Deja tu like si te gustan los misterios reales y comenta cuál de estas historias te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu participación es muy importante para mantener vivo este canal y seguir trayéndote el mejor contenido sobrenatural. Nos vemos en la próxima visita al cementerio. Historia 3: La silueta que se quedaba mirando desde la colina en Morelos. En las tranquilas tierras de Morelos, donde el sol pinta con tonos cálidos las montañas y los valles, existe un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo, rodeado por bosques densos y colinas que esconden secretos. En una de esas colinas, justo frente al viejo cementerio del pueblo, los habitantes aseguran haber visto, durante años, una figura oscura e imponente que se quedaba inmóvil mirando fijamente hacia el camposanto. Nadie sabía quién era ni qué intención tenía esa presencia. Solo podían describirla como una silueta negra, sin rasgos definidos, que no se movía ni siquiera con el viento. Aquella silueta parecía esperar, vigilar,
como si fuera el guardián silencioso de las almas que descansaban bajo la tierra. Los ancianos del pueblo contaban que, hace mucho tiempo, antes de que el cementerio fuera construido, en esa colina hubo un convento que desapareció misteriosamente tras una serie de eventos oscuros y dolorosos. Se dice que una monja, acusada injustamente de practicar la brujería, fue condenada y ejecutada, y que su espíritu quedó atrapado en esa colina, incapaz de abandonar el lugar donde sufrió su destino cruel. Desde entonces, la silueta apareció, vestigio de ese espíritu atormentado que nunca encontró descanso. Muchos que pasaban cerca de la colina en las tardes crepusculares afirmaban sentir un frío intenso y una sensación opresiva que les quitaba el aliento. Algunos aseguraban que, si se atrevían a mirar directamente hacia la silueta, sus ojos sentían que eran penetrados por una tristeza infinita y un reclamo silencioso. Las noches en el pueblo se llenaron de relatos inquietantes. Vecinos afirmaban escuchar susurros que venían desde la colina, como plegarias mezcladas con lamentos, un sonido casi humano pero a la vez sobrenatural. Las mascotas se negaban a acercarse y los niños evitaban mirar hacia ese lado. Una noche, un joven sacerdote, decidido a traer paz al pueblo, se aventuró a subir la colina para enfrentar esa presencia. Armado solo con su fe, un crucifijo y un viejo libro de oraciones, ascendió entre la oscuridad y la niebla que comenzaba a cubrir el paisaje. Cuando llegó a la cima, la silueta seguía allí, como una sombra que parecía fundirse con la noche. El sacerdote comenzó a rezar con fervor, llamando a la luz para disipar aquella oscuridad. De repente, la silueta pareció moverse ligeramente, como si respondiera a las oraciones. Una voz tenue, cargada de dolor y arrepentimiento, susurró el nombre del sacerdote, junto a un mensaje que hablaba de injusticia, sufrimiento y un deseo profundo de redención. Durante horas, el joven rezó, sintiendo como la energía oscura se desvanecía poco a poco. Al amanecer, la silueta se desvaneció con los primeros rayos de sol, dejando en la colina solo una calma inquietante y una ligera brisa que parecía llevar un suspiro de alivio. Desde aquel día, la silueta ya no se dejó ver con tanta frecuencia, pero los habitantes del pueblo aún sienten su presencia en las noches más oscuras, recordándoles que hay heridas que el tiempo no puede curar, y que los espíritus buscan paz, incluso desde el lugar más solitario y olvidado. La historia de la silueta en la colina sigue siendo un eco en la memoria colectiva de Morelos, un susurro que nos invita a respetar el dolor oculto detrás de cada sombra y a entender que, en el silencio del más allá, la mirada de lo que fue, sigue esperando ser liberada. Si estas historias te están haciendo temblar, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato aterrador que publicamos cada semana. Deja tu like si te gustan los misterios reales y comenta cuál de estas historias te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu participación es muy importante para mantener vivo este canal y seguir trayéndote el mejor contenido sobrenatural. Nos vemos en la próxima visita al cementerio. Historia 4 del féretro que se abría cada noche en San Diego. En una antigua zona de San Diego, donde las casas guardan historias centenarias y las calles parecen susurrar secretos olvidados, se encuentra un cementerio pequeño pero lleno de leyendas que han pasado de generación en generación. Entre sus tumbas, destaca un nicho cuya historia ha causado temor y desconcierto a quienes han tenido la desgracia de visitarlo o trabajar cerca. Se trata de un féretro sellado con clavos oxidado, de madera vieja y oscura, que, según cuentan los vecinos, se abre cada noche sin que nadie toque su tapa. El misterio comenzó hace años, cuando el encargado del cementerio, un hombre mayor llamado Don Emilio, notó que al llegar en las primeras horas de la mañana el ataúd ya estaba entreabierto, con la tapa desplazada hacia un lado, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Al principio pensó que sería obra de animales o del viento, pero pronto se dio cuenta que ni el viento ni ninguna criatura podía mover algo tan pesado y cerrado de esa manera. Las noches en que esto sucedía, se escuchaban ruidos extraños, golpes sordos provenientes del interior del nicho, suspiros, incluso un leve lamento que parecía pedir ayuda. Don Emilio, un hombre acostumbrado a la soledad y la rutina del cementerio, comenzó a sentir un miedo que no había experimentado antes. Se rumoreaba que el féretro pertenecía a una joven llamada Isabel, fallecida en circunstancias trágicas y aún no esclarecidas. Los relatos del pueblo hablaban de un accidente, pero también de un posible crimen, y decían que su espíritu no encontraba descanso porque su muerte había sido injusta y violenta. Un día, un sacerdote llegó al pueblo para realizar una bendición en el cementerio y se encontró con Don Emilio, quien le relató la extraña situación. Intrigado,
el sacerdote decidió quedarse una noche y observar. Llegó al camposanto antes del anochecer, llevando consigo un rosario y la Biblia. Se sentó cerca del nicho y comenzó a rezar, invocando la paz y la luz divina para el alma que allí descansaba. A medianoche, mientras la luna brillaba alta en el cielo, el silencio fue roto por un crujido profundo. Lentamente, la tapa del féretro empezó a abrirse, dejando ver una oscuridad impenetrable dentro. El sacerdote sintió un frío intenso que calaba hasta los huesos y vio una sombra que parecía intentar salir. Sin perder la calma, siguió rezando, pidiendo que el espíritu se calmara y pudiera encontrar el descanso eterno. La sombra pareció responder con un lamento que se convirtió en un suspiro de alivio, y poco a poco la tapa volvió a cerrarse. Durante varias noches, el sacerdote repitió esa vigilia, y aunque la apertura del féretro continuó, los ruidos se hicieron menos intensos, y la atmósfera pesada empezó a aligerarse. Sin embargo, no todos en el pueblo podían soportar la presencia del ataúd abierto cada noche. Algunos trabajadores se negaban a limpiar esa parte del cementerio, y visitantes contaban que sentían una mirada invisible, acusadora y triste, que les seguía mientras caminaban. La historia del féretro que se abría en San Diego es una de esas leyendas que mezcla el dolor de una muerte injusta con la esperanza de la redención. Es un recordatorio de que no todos los espíritus descansan en paz, y que a veces, la lucha por encontrarla puede prolongarse mucho más allá de la vida. El pueblo aprendió a respetar ese lugar, y el sacerdote continúa sus oraciones cada luna llena, intentando calmar un alma perdida que aún busca ser liberada de su encierro eterno. Si estas historias te están haciendo temblar, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato aterrador que publicamos cada semana. Deja tu like si te gustan los misterios reales y comenta cuál de estas historias te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu participación es muy importante para mantener vivo este canal y seguir trayéndote el mejor contenido sobrenatural. Nos vemos en la próxima visita al cementerio. Historia 5. La mujer que dormía sentada sobre su propia tumba en Baja California. En un remoto y desolado cementerio de Baja California, donde el viento arrastra polvo y ecos de tiempos olvidados, circula una historia que ha helado la sangre de muchos y que se cuenta en voz baja, casi como un secreto prohibido. Se dice que una mujer, envuelta en un manto oscuro y con rostro pálido y vacío, era vista noche tras noche sentada, dormida, sobre una tumba cuya lápida llevaba su nombre y fecha de muerte. Nadie sabía cómo era posible que una persona viva estuviera ahí, tan tranquila y quieta, y al mismo tiempo, que su tumba existiera y estuviera sellada. Los habitantes del pueblo cercano relatan que la mujer apareció un día sin anuncio ni explicación, caminando hacia el cementerio con paso lento y sin mirar a nadie. Se instaló sobre una tumba vacía, sin nombre, y comenzó a dormir sentada, con la cabeza apoyada en sus manos, como si el cansancio del mundo la hubiera atrapado para siempre. Al día siguiente, alguien descubrió que la tumba tenía una lápida recién colocada con el nombre de la mujer y una fecha de muerte que coincidía con la noche anterior. Desde entonces, la escena se repitió cada noche, la mujer regresaba y dormía sobre esa tumba, sin importar el frío, la lluvia o el viento. Los pocos que se atrevieron a acercarse aseguraban que al mirarla, sentían un frío glacial que traspasaba la piel y una tristeza infinita que parecía hundirse en el alma. Intentaron hablarle, pero ella no respondía, solo respiraba con dificultad, como si estuviera atrapada entre dos mundos, incapaz de moverse o pedir ayuda. Algunos creyentes del pueblo pensaban que se trataba de un alma en pena, un espíritu que no sabía que había muerto y que seguía atado a su cuerpo y su tumba. Otros, menos supersticiosos, especulaban sobre enfermedades mentales o la tragedia de una mujer que había perdido la memoria y la voluntad. Pero lo que nadie podía explicar era cómo, si la mujer estaba ahí, viva y visible, su tumba permanecía intacta, con tierra firme y la lápida firme, como si ya estuviera enterrada. Con el paso del tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor de esa tumba. Las flores que los visitantes dejaban aparecían marchitas al amanecer, a pesar de estar protegidas. Las velas que prendían se apagaban sin razón, y en las noches se oían susurros y lamentos mezclados con el sonido del viento. Un día, un sacerdote llegó al pueblo atraído por los rumores y decidió investigar personalmente. En una noche sin luna, se acercó al cementerio y encontró a la mujer dormida sobre su tumba. Se sentó junto a ella y comenzó a rezar, buscando comprender y ayudar. Mientras oraba, sintió una presencia oscura y opresiva que parecía querer impedir que aquel misterio se resolviera.
La mujer despertó lentamente, y con ojos vidriosos y vacíos, miró al sacerdote sin pronunciar palabra, transmitiendo un dolor tan profundo que el hombre sintió que su propia alma se quebraba. El sacerdote intentó hablarle con palabras de paz y liberación, pero la mujer solo murmuró frases incoherentes, como fragmentos de recuerdos rotos que nunca logró reconstruir. En ese instante, una ráfaga de viento levantó la tierra de la tumba, y por un momento la mujer pareció levitar, como si su espíritu y su cuerpo se confundieran en un mismo lamento. Antes de desaparecer en la oscuridad, dejó caer un suspiro que resonó en todo el cementerio, dejando un eco de desesperanza y misterio. Desde esa noche, la mujer nunca volvió a ser vista, pero la tumba permaneció, testigo silencioso de una presencia que nunca terminó de descansar. Los habitantes aún cuentan la historia con respeto y temor, recordando que hay almas que no comprenden su destino y cuerpos que se aferran a la vida, aunque el tiempo haya dictado otra sentencia. La mujer que dormía sentada sobre su propia tumba en Baja California sigue siendo un enigma, un recuerdo sombrío que nos habla del límite entre la vida y la muerte, y de la tristeza profunda que puede habitar en quien no encuentra su lugar ni en este mundo ni en el siguiente. Historia 6. El canto que hacía llorar a los visitantes en Castilla y León. En la vasta y antigua región de Castilla y León, donde los campos se extienden como mares dorados y los pueblos guardan tradiciones centenarias, existe un cementerio en un pueblo casi olvidado por el tiempo. Este lugar, cubierto por la sombra de sauces y cipreses, es conocido por un fenómeno tan misterioso como perturbador, un canto, un lamento melódico que aparece sin origen visible, y que provoca un llanto incontenible en quienes lo escuchan. Todo comenzó con las historias de viajeros y lugareños que, al visitar el camposanto, sentían una emoción profunda y repentina, como si el aire estuviera cargado de una tristeza ancestral. Algunos decían que el canto surgía desde una tumba en particular, aunque nadie sabía cuál, porque la voz parecía flotar entre las lápidas, invisible y etérea. La melodía era dulce pero desgarradora, un susurro que traspasaba el alma y abría heridas emocionales que muchos creían cerradas para siempre. El origen de aquel canto fue objeto de muchas leyendas. Se hablaba de una mujer llamada Isabella, una joven que vivió hace siglos y que murió de forma trágica y solitaria, sin haber conocido el amor ni la paz. Su espíritu, según se decía, cantaba cada noche para buscar consuelo, para expresar un dolor que no podía silenciar. Otros afirmaban que el canto era un mensaje de advertencia, un lamento que buscaba proteger el pueblo de una tragedia inminente, o quizás un llamado para que alguien comprendiera una verdad oculta. La noche en el cementerio se volvía un ritual de emociones intensas. Quienes llegaban sin miedo, atraídos por la curiosidad, se encontraban rodeados por un silencio profundo, roto solo por ese canto que emergía de las sombras. No importaba la distancia ni la hora, el sonido siempre lograba alcanzarlos, provocando en sus corazones una mezcla de tristeza y nostalgia tan intensa que las lágrimas brotaban sin control. No eran lágrimas de miedo, sino de una melancolía inexplicable, como si el canto despertara recuerdos dormidos o lamentara pérdidas invisibles. Una vez, un sacerdote que escuchó sobre el fenómeno decidió investigar para traer calma y respuestas. Pasó noches enteras en el cementerio, tratando de localizar el origen del canto y ofreciendo rezos por las almas en pena. Durante esas vigilias, sintió una presencia cercana, una energía triste que parecía rodearlo y envolverlo en un abrazo frío pero no hostil. En una ocasión, al caer la medianoche, escuchó una voz que no solo cantaba sino que también hablaba en un dialecto antiguo, un susurro que pedía perdón y liberación. El sacerdote comprendió que aquel canto era el lamento de muchas almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, un eco de dolores no sanados y de historias olvidadas. Decidió entonces dedicar oraciones especiales y ritos de luz, esperando aliviar esa carga espiritual. Con el tiempo, el canto no desapareció, pero aquellos que asistían a las ceremonias afirmaban sentir un alivio creciente, como si la tristeza se transformara en una paz lenta y profunda. Sin embargo, el fenómeno persistía, recordando que el dolor y el amor, la vida y la muerte, están eternamente entrelazados en un ciclo que ninguna voz puede callar por completo. La historia del canto que hacía llorar a los visitantes en Castilla y León es un relato sobre la fuerza de la memoria y el alma, una invitación a escuchar las voces que vienen del más allá y a comprender que, en el silencio de la muerte, a veces el llanto es la única forma de expresar aquello que no se puede decir con palabras. Si estas historias te están haciendo temblar, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato aterrador que publicamos cada semana.
Deja tu like si te gustan los misterios reales y comenta cuál de estas historias te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu participación es muy importante para mantener vivo este canal y seguir trayéndote el mejor contenido sobrenatural. Nos vemos en la próxima visita al cementerio. Historia 7. El niño que aparecía jugando con huesos en Texas. En una vasta extensión de tierras áridas en Texas, donde el sol calienta sin piedad y el viento levanta el polvo en remolinos, existe un cementerio antiguo y olvidado, rodeado por alambres de púas y árboles secos que parecen custodiar secretos oscuros. Los pocos que han tenido la osadía de aventurarse allí después del anochecer cuentan con terror la historia del niño, que aparece jugando con huesos, una presencia inquietante que ha dejado marcas imborrables en la memoria del pueblo cercano. Todo comenzó cuando un guardián del cementerio, un hombre llamado José, notó que al caer la noche se escuchaban risas infantiles y sonidos de objetos siendo manipulados, aunque no había ninguna familia ni niño que visitara ese lugar. Un día, movido por la curiosidad, decidió ocultarse entre las lápidas y esperó a que la oscuridad se adueñara del lugar. Poco antes de la medianoche, una figura pequeña apareció, un niño vestido con ropas antiguas, polvorientas y gastadas por el tiempo. Caminaba entre las tumbas con una alegría inquietante, recogiendo huesos esparcidos por la tierra y jugando con ellos como si fueran juguetes. Lo más perturbador era que nadie podía acercarse a él. Cada vez que alguien intentaba tocarlo o hablarle, el niño desaparecía en un parpadeo, como una sombra efímera. El niño parecía ajeno a la presencia de los vivos, perdido en su propio mundo macabro, construyendo pequeñas torres y figuras con huesos humanos, que según decían eran restos de antiguos enterrados en ese cementerio. Los relatos se multiplicaron, visitantes que sentían una mano fría rozándoles el hombro, susurros que repetían palabras infantiles en idiomas olvidados, y la sensación constante de ser observados por unos ojos que no podían ver. Algunos creían que el niño era un espíritu atrapado entre la vida y la muerte, quizás una víctima de una tragedia ocurrida décadas atrás, condenado a vagar y a jugar con los restos de quienes, como él, no encontraron paz. La leyenda contaba que durante la construcción de una línea de ferrocarril cercana, un accidente fatal había ocurrido, llevándose la vida de varios niños que trabajaban en condiciones inhumanas. Se decía que uno de ellos, el más pequeño y dulce, murió separado de su familia y que su alma nunca regresó a casa, quedando atrapada para siempre en ese cementerio. Una noche, un sacerdote y un historiador llegaron juntos al lugar, decididos a encontrar respuestas y dar descanso al niño espectral. Mientras avanzaban, las risas infantiles se convirtieron en susurros y los huesos parecían temblar bajo la luz de la luna. El sacerdote comenzó a rezar, mientras el historiador narraba la historia de aquel accidente y ofrecía palabras de consuelo. En ese momento, el niño apareció ante ellos, con ojos llenos de tristeza y una expresión que mezclaba inocencia y dolor profundo. Se arrodilló, como pidiendo perdón, y con una voz débil pronunció su nombre y una última petición: no olviden a los que no tuvieron voz. Luego, desapareció lentamente, dejando una calma inquietante en el aire. Desde entonces, el cementerio no volvió a ser el mismo. El miedo dio paso a un respeto reverente, y el pueblo instauró un memorial para los niños fallecidos en aquella tragedia, honrando sus almas y recordando sus historias. La presencia del niño que jugaba con huesos se convirtió en un símbolo de justicia y memoria, un recordatorio de que detrás de cada hueso hay una vida, una historia y un espíritu que merece ser escuchado y respetado. Esta historia, oscura y profunda, nos confronta con la fragilidad de la vida y el peso del olvido, mostrando cómo, incluso en la muerte, los lazos del amor y la justicia pueden prevalecer y reclamar su lugar entre los vivos. Historia 8. La tierra que respiraba en el cementerio de Tabasco. En el corazón tropical de Tabasco, entre la humedad espesa y la vegetación que crece salvaje, se encuentra un cementerio que muchos prefieren evitar, especialmente cuando cae la noche y el aire parece cargarse de una energía extraña, casi palpable. Este cementerio, rodeado de árboles gigantescos y caminos de tierra, guarda un misterio que ha desconcertado a lugareños y visitantes durante décadas. La tierra misma parece respirar, subir y bajar lentamente, como si ocultara un ser vivo bajo su superficie. La primera vez que se notó este fenómeno fue por un campesino que trabajaba en un terreno cercano. Al pasar junto al cementerio en la madrugada, notó que el suelo de una tumba en particular se movía sutilmente, levantándose y descendiendo con un ritmo pausado pero constante. Al principio pensó que sería efecto de algún animal o fenómeno natural,
pero pronto se dio cuenta que no había explicación lógica. La tierra parecía inhalar y exhalar, como si un alma atrapada dentro de la tumba intentara comunicarse o respirar. Los relatos comenzaron a extenderse entre los habitantes del pueblo. Algunos aseguraban haber visto cómo la hierba y las flores sobre esa tumba se movían sin viento, como meciéndose al compás de esa respiración misteriosa. Otros afirmaban sentir un frío intenso que emanaba del suelo, que les provocaba escalofríos y una sensación de angustia profunda, como si el aire mismo estuviera impregnado de tristeza y desesperanza. La tumba en cuestión pertenecía a un hombre llamado Don Ricardo, un campesino que murió en circunstancias extrañas hacía más de 50 años. Se decía que fue enterrado apresuradamente, sin los rituales necesarios, y que su alma estaba atrapada en un limbo, incapaz de encontrar descanso. Un día, un joven sacerdote que recién había llegado a la parroquia decidió investigar, movido por la preocupación de los vecinos. Pasó varias noches en vela cerca de la tumba, observando el extraño movimiento de la tierra y rezando con fervor. Durante una de esas vigilias, en plena medianoche, la tierra se elevó con más fuerza, formando una especie de pequeño montículo que parecía latir con vida propia. De ese montículo, surgió un susurro apenas audible, como una voz que pedía auxilio y perdón. El sacerdote sintió un peso insoportable en el pecho, y supo que debía ayudar a esa alma atormentada. Realizó una misa especial y varios ritos de purificación, bendiciendo el lugar y ofreciendo oraciones por el descanso eterno de Don Ricardo. Poco a poco, el movimiento de la tierra comenzó a disminuir, y el aire a volverse menos denso y opresivo. Sin embargo, la leyenda persiste y muchos aseguran que en noches de tormenta, cuando los rayos iluminan el cementerio y el viento ruge entre los árboles, la tierra vuelve a respirar, recordándonos que la frontera entre la vida y la muerte es frágil y a veces permeable. La historia de la tierra que respiraba en el cementerio de Tabasco es un relato de dolor, de almas atrapadas y de la lucha eterna por encontrar la paz. Nos invita a reflexionar sobre el respeto que merece cada vida, y sobre cómo, incluso bajo la tierra, puede haber un latido que clama ser escuchado. Historia 9. El alma que escribía nombres en las paredes de la capilla en California. En un pequeño pueblo de California, rodeado por colinas y valles donde el viento susurra entre los árboles, se encuentra una antigua capilla que, a simple vista, parece tranquila y olvidada. Sin embargo, quienes han tenido la curiosidad o la valentía de entrar en sus muros, han experimentado un fenómeno inquietante y oscuro. Nombres aparecen escritos, con una caligrafía fría y precisa, en las paredes interiores, sin que nadie pueda explicar cómo llegaron allí. Todo comenzó hace años, cuando un párroco nuevo llegó para cuidar la capilla y notó que, cada vez que entraba, encontraba nombres que no estaban antes. Al principio pensó que alguien los había pintado o escrito como una broma, pero pronto se dio cuenta de que era imposible. La capilla estaba cerrada la mayor parte del tiempo y nadie tenía acceso para dejar esos mensajes. Los nombres no eran cualquiera, sino nombres recientes de personas del pueblo y de visitantes, muchos de ellos desconocidos para el sacerdote. Pero lo más perturbador era que, tras la aparición de cada nombre, comenzaban a suceder cosas extrañas. Desapariciones, accidentes inexplicables, enfermedades repentinas. Los habitantes empezaron a hablar de una presencia, un alma que no encontraba descanso y que utilizaba esas inscripciones como una advertencia o una señal. Según la leyenda local, la capilla fue construida sobre un antiguo terreno donde, siglos atrás, se ejecutaba a quienes eran considerados herejes o criminales. Se dice que un alma atrapada en ese lugar, cargada de rencor y tristeza, empezó a manifestarse a través de esas inscripciones, buscando ser escuchada y, quizás, vengada. Los visitantes que entraban en la capilla reportaban una sensación opresiva, como si algo invisible los observase con ojos fríos y acusadores. Algunos incluso afirmaban oír susurros que repetían sus propios nombres, mientras la tinta aparecía lentamente en las paredes, como escrita por una mano invisible. Un grupo de expertos en fenómenos paranormales fue convocado para investigar, pero ninguno pudo encontrar explicación racional. Las cámaras no captaban nada y las grabaciones solo mostraban sombras tenues que se movían con lentitud, mientras los nombres surgían sin intervención humana. El sacerdote, cada vez más preocupado, comenzó a realizar misas especiales y oraciones por las almas en pena, pero la aparición de los nombres no cesó. En una noche particularmente oscura, durante una vigilia,
El sacerdote vio como un nombre aparecía con rapidez y claridad en la pared frontal de la capilla. Era su propio nombre, seguido de una fecha cercana. El miedo se apoderó de él, y comprendió que el alma que escribía no solo buscaba advertir, sino quizás reclamar justicia o venganza. Decidió entonces buscar en los archivos antiguos del pueblo, y descubrió que aquella capilla había sido escenario de injusticias terribles, incluyendo la muerte de un hombre acusado injustamente que había jurado regresar para revelar la verdad. La historia lo conmovió profundamente y decidió ofrecer una misa solemne en memoria de todas esas víctimas, pidiendo perdón por las injusticias y ofreciendo luz a las almas atrapadas. Durante la ceremonia, el aire se volvió pesado, y una figura etérea apareció brevemente, agradeciendo con un suspiro que parecía limpiar la atmósfera. Desde esa noche, las inscripciones disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. La capilla sigue siendo un lugar de misterio y respeto, un recordatorio de que las almas pueden buscar comunicación a través de signos silenciosos, y que los nombres escritos en la oscuridad llevan consigo historias que merecen ser escuchadas. Esta historia nos enseña que incluso en el silencio de la muerte, hay voces que reclaman justicia, memoria y paz, y que los muros pueden guardar secretos que solo el alma puede revelar. Historia 10. La voz que respondía a los rezos en León, España. En la histórica ciudad de León, donde las piedras de sus calles cuentan historias milenarias y las iglesias se elevan como guardianes del tiempo, existe un cementerio antiguo que, a pesar de su belleza solemne, guarda un secreto oscuro y perturbador que pocos se atreven a relatar en voz alta. En este camposanto, durante las noches silenciosas, aquellos que se acercan para rezar el rosario se encuentran con algo inesperado y aterrador. Una voz que responde a sus oraciones desde la oscuridad. Un eco que no pertenece a ningún cuerpo vivo y que rompe el silencio con un timbre frío y resonante. La primera vez que esto sucedió fue hace varias décadas, cuando un sacerdote anciano realizaba sus vigilias nocturnas. Mientras recitaba las plegarias, sintió una presencia cercana. Al terminar un Ave María, escuchó una voz tenue que repetía la misma oración, palabra por palabra, pero con un tono que helaba la sangre. Pensó que era un eco, una ilusión causada por el viento entre las tumbas, pero cuando volvió a intentarlo, la voz respondió nuevamente, esta vez agregando una palabra diferente, como si quisiera comunicarse y no simplemente repetir. Los vecinos comenzaron a comentar el fenómeno y la noticia se difundió rápidamente, atrayendo a personas curiosas y creyentes que deseaban comprobar por sí mismos aquel misterioso diálogo con lo desconocido. Algunos aseguraban que la voz pertenecía a un alma en pena, atrapada entre este mundo y el siguiente, que buscaba ayuda o redención. Otros sentían miedo, convencidos de que aquello era una señal de algo más siniestro, una presencia que no debía ser despertada. Los rezos se convirtieron en un ritual cargado de tensión y emoción. Quienes asistían sentían que, al pronunciar las palabras sagradas, no estaban solos, sino acompañados por un ser invisible que respondía, a veces con tristeza, otras con ira contenida o incluso con suplicios de perdón. En una ocasión, un joven sacerdote decidió investigar a fondo para entender lo que ocurría en aquel cementerio. Durante noches enteras, rezó acompañado solo por la tenue luz de una vela, esperando una respuesta. Poco a poco, comenzó a percibir que la voz no solo repetía sus oraciones, sino que también le transmitía mensajes fragmentados, nombres, fechas, palabras en latín antiguo y, sobre todo, un clamor desesperado por justicia y descanso. Se enteró entonces de que el cementerio había sido escenario de un terrible suceso siglos atrás, una masacre oculta por la historia oficial, donde varios inocentes fueron asesinados y enterrados en secreto, sus almas clamando justicia desde la oscuridad. El sacerdote comprendió que aquella voz era la manifestación de esas almas atrapadas, incapaces de encontrar paz mientras su verdad permaneciera oculta. Decidió entonces organizar una ceremonia solemne, con oraciones y rituales antiguos para liberar a esas almas y darles el descanso que merecían. Durante la misa, la atmósfera cambió, un frío intenso recorrió el lugar y la voz respondió con un suspiro prolongado, seguido de un silencio profundo que parecía envolver todo en calma. Desde ese momento, la voz que respondía a los rezos se hizo menos frecuente, aunque nunca desapareció por completo. Algunos creen que sigue allí, esperando que alguien escuche y atienda sus súplicas eternas. Esta historia de León es un testimonio de la delgada línea que separa la vida y la muerte, y de cómo las almas pueden comunicarse más allá del velo, buscando justicia, paz, y sobre todo, ser recordadas.
Nos invita a respetar el misterio de la muerte y a entender que, en el silencio de los cementerios, las voces más olvidadas pueden aún hablar con fuerza. Si estas historias te están haciendo temblar, no olvides suscribirte para no perderte ningún relato aterrador que publicamos cada semana. Deja tu like si te gustan los misterios reales y comenta cuál de estas historias te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu participación es muy importante para mantener vivo este canal y seguir trayéndote el mejor contenido sobrenatural. Nos vemos en la próxima visita al cementerio.